Bueno, muy buen día a todos ustedes, estimados alumnos, colegas que están viendo este tema. Les voy a compartir pantalla de el tema de la unidad 5, en el cual vamos a continuar. Estamos en el tema de la unidad 5, adiciones conjugadas, síntesis acetilacética y síntesis malónica, el cual ya saben, yo nombré como introducción a la síntesis orgánica. Y otra vez, tenemos que recapitular esta parte, ¿verdad? Tenemos que recapitular lo que son las adiciones uno dos, que son los compuestos carbonílicos, aldehídos y cetonas los que los sufren, es decir, las adiciones uno dos, reacciones uno dos, donde el nucleófilo ataca el carbono de carbonilo y polarizo, quedando una carga negativa sobre el oxígeno. Los derivados de ácidos carboxílicos son los que tienen el tipo de reactividad adición-eliminación, donde viene un nucleófilo, se adiciona, hace la adición uno dos, polarizo y después cuando vuelvo a introducir el par de electrones, el oxígeno polarizado, saca un buen grupo saliente. En el caso de esta hidrólisis de éster, lo que viene aquí finalizando el paso de reacción es una reacción ácido-base para dar un carboxilato. Este mecanismo de adición y eliminación existe en todos los derivados de ácidos carboxílicos, es decir, ésteres, amidas, nitrilos eh, y otros derivados. El equilibrio cetonol se encuentra aquellos compuestos carbonílicos y derivados de ácidos carboxílicos que tienen hidrógenos alfa. Esos hidrógenos alfa son más ácidos y pueden subtraerse y generar equilibrios cetoenol. Después, estos equilibrios cetonol pueden sustituirse en distintas reactividades. Finalmente, también existen las adiciones conjugadas o adiciones de Michael o adiciones 1,4, en la cual el nucleófilo ataca a estos carbonilos alfa, beta insaturados y atacan el carbono beta o la posición 4 de este sistema conjugado. Por eso se llama adición conjugada. Esto me da lugar a este tipo de estructuras en las cuales vemos cómo este carbono beta está cargado de electropositivo y esa es la razón por la cual los nucleófilos atacan en la posición número 4. Vimos en el anterior video, nos quedamos en la anillación o las ciclaciones de Robinson, en la cual nosotros podemos utilizar una adición conjugada, formar un enolato de un compuesto carbonílico, hacer la adición 1,4, como lo explicamos en este mecanismo de reacción, hacer la adición conjugada y después culminar con una reacción de condensación aldólica. Esa es las ciclaciones de Robinson que Robinson las utilizó para formar una innumerable cantidad de sistemas esteroidales. Acá hay un ejercicio de anillación de Robinson, el cual nosotros tenemos que resolverlo a partir de dos compuestos carbonílicos separados, hacer una adición conjugada y finalmente una reacción de condensación intramolecular. El tema que nos compete en esta ocasión es síntesis con el éster acetil acetato de etilo. Este, o también la conocen como la síntesis de acetil acetatos. Síntesis acetilacética también se le suele nombrar. Son sinónimos para este tipo de reacciones. Este tipo de reacciones, lo que vemos aquí es el acetil. Déjenme, utilizo ahora mi función de pluma. Aquí está, podemos verlo, es el grupo acetilo, acetil acetato de etilo. Este grupo funcional es muy versátil, esta molécula es muy versátil porque nosotros en esta molécula tenemos esta posición alfa, donde al estar alfa a dos sistemas carbonílicos, estos hidrógenos son más ácidos, como ya lo habíamos explorado en otras sesiones. Al ser más ácidos estos hidrógenos alfa que está vecino a estos dos compuestos carbonílicos, a este compuesto carbonílico 1,3, también así lo podemos nombrar, podemos formar un enolato y ese enolato lo podemos alquilar y finalmente con una hidrólisis ácida
una hidrólisis ácida del grupo funcional éster, lo que culminamos, lo que terminamos al final de esta transformación es tener, véanlo muy bien, este grupo acetilo y este grupo alquilado. Entonces, esta es la forma en la cual los químicos orgánicos formamos cetonas metílicas alfa sustituidas, cetonas metílicas alfa sustituidas. Este reactivo, el acetil acetato de etilo, eh, aquí está marcado que voy a colocar el mecanismo, nada más quiero hacer un pequeña recordatorio de cómo se sintetiza este reactivo. Este viene de una condensación de Claisen de acetato de etilo consigo mismo. Es una condensación de Claisen consigo mismo. Tiene aquí un hidrógeno alfa, este acetato de etilo, y con una base fuerte podemos nosotros sustraer, más que con una base fuerte, en este tipo de condensaciones, utilizamos como base, si yo veo que aquí tengo un éster etílico, yo tengo que utilizar la base del etanol, es decir, tener este tóxido. Este tóxido sustrae este hidrógeno alfa y voy a formar el enolato. Todo esto se encuentra todo el momento, todo este tiempo en este equilibrio. Ya que tengo este enolato, ahora este enolato reacciona con más acetato de etilo. El oxígeno tiene carga negativa, entonces lo que viene a continuación es que hago el mecanismo de adición 1,2. Ataco, aquí es el mecanismo de adición 1,2 y me va a dar lugar a, a ver, déjenme, lo escribo hacia este lado. Aquí es donde ya estoy atacando al carbono, polarizo al átomo de oxígeno, tiene carga negativa, de este lado queda un metilo, de este lado queda un etoxilo. Entonces, para culminar, viene después de la adición 1,2, viene la eliminación. Este oxígeno introduce su par de electrones y voy a sacar a un buen grupo saliente. En este caso, el etoxilo. Entonces, de esta manera, yo tengo el acetil acetato de etilo. Ujú, 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 ujú. Metilo. Este es un metilo. Y aquí me quedó el metilo. Este es el acetil acetato de etilo. Muy bien, este es el mecanismo de la reacción en un mecanismo de condensación de Claisen de ésteres para formar esos compuestos carbonílicos. Esa es una condensación de Claisen de acetato de etilo consigo mismo. Y puedo formar este acetil acetato de etilo. Voy a borrar todo este mecanismo porque ahora voy a explicar el mecanismo de esta transformación. Perfecto, ya lo borré. Voy a hacer un zoom a esto para estar más cómodo. Entonces, vean cómo con el acetil, acetato de etilo, necesito una base común con respecto a el éster que yo estoy aquí trabajando. Como es aquí de etilo, yo debo de utilizar la base etóxido de nueva cuenta. Entonces, veamos. Voy a dibujar mi molécula acetil acetato de etilo. Tengo aquí este hidrógeno alfa. Hay dos, solamente voy a dibujar uno y voy a reaccionarlo con una base fuerte. El pK de estos hidrógenos ácidos ya los habíamos explorado. Tienen un pK aproximado de entre 10 y 11. Entonces el etóxido es una base lo suficientemente fuerte para sustraer ese hidrógeno alfa vecino a dos compuestos carbonílicos. Déjenme acabar de dibujar todo esto. Muy bien, ya tengo este enolato. Luego, como segundo paso de la reacción, aquí tengo un halogenuro de alquilo primario. A mí me gusta dibujar
este tipo de halogenuros de alquilo primario para denotar que sí está en una posición primaria de esta manera. Ya dibujé un carbono adicional denotando que está en una posición primaria. Eh, Coloco aquí mi halogénuro de alquilo primario y como segunda etapa de la reacción, esto ataca el enolato, la carga negativa localizado en este átomo de carbono va a atacar a este carbono que está acá y mediante un mecanismo de reacción SN2, que pues en este caso ya va a ser irreversible, vamos a obtener este producto. Puede ser un halogenuro de alquilo, puede ser un tosilato, como buenos grupos salientes. Y aquí le voy a colocar R. Esta es la primera etapa, es el mecanismo de ataque del enolato al halogénuro de alquilo primario. Y me queda ahora este nuevo enlace carbono-carbono. Como segunda etapa de la reacción, porque son etapas completamente separadas, la llamaríamos aquí una tercera etapa, puede venir o una hidrólisis básica, una saponificación del éster, o puede ser directamente una hidrólisis ácida del éster en medio ácido y con un calentamiento prolongado. Yo voy a escribir tal cual está aquí en esta reacción, es decir, requiero una hidrólisis ácida. Entonces, para hacer la hidrólisis ácida, yo requiero colocar mi protón y entonces aquí lo primero que voy a hacer es protonar el carbonilo de éster. Aquí R. Con esto estamos activando el compuesto carbonílico. Lo estamos activando hacia los ataques nucleofílicos de la molécula de agua. Cuando yo toco el agua, hago el mecanismo de adición 1, 2 y me va a dar lugar a este compuesto de adición. Esto de aquí no cambia. Eh, OH de este que ya se polarizó. Aquí voy a colocar esta molécula de agua que realizó el ataque nucleofílico, oxígeno con carga positiva. Y ahora ya tengo esto. Muy bien. Siguiente paso de la reacción. Puedo hacer aquí, como siguiente etapa de la reacción, una transferencia de protón, donde este alcohol, bueno, este grupo oxígeno del anterior éster, lo voy a protonar, hago una más menos protón, o como en algunos libros ponen también, una proton transfer, transferencia de protón, y vamos a ver ahora hacia dónde me llevó esa transferencia de protón. Ya tengo esto aquí, ya este oxígeno ya tiene carga, ya no tiene carga, y ahora este oxígeno lo voy a querer generar, lo voy a tener con esta carga positiva. ¿Qué gano con esto? Pues que ahora sí, este grupo ya es un excelente grupo saliente, va a salir en forma de un alcohol. ¿Cómo? Pues introduciendo un par de electrones de este grupo de acá. Entonces rompo esto de aquí y vamos a ver hacia dónde llegué. Oxígeno, aquí hay una carga positiva y aquí hay hidroxilo y el grupo saliente que fue etanol. Después, pues obviamente debe de venir un mecanismo de desprotonación de esto para que me dé ahora sí el ácido carboxílico libre, R. Ya me falta una última etapa. La última etapa es la descarboxilación. ¿Por qué ocurre la descarboxilación? Cuando nosotros estamos en presencia de, esta es la posición alfa, beta, qué feo beta.
beta. Cuando nosotros estamos en presencia de beta cetoácidos, ocurre una etapa de descarboxilación. ¿Cómo ocurre esa etapa de descarboxilación? Debido al alto calentamiento a la cual se somete este tipo de reacciones, generalmente temperaturas de ebullición del etanol o incluso de agua, la mezcla etanol-agua, lo que nosotros hacemos o lo que nosotros promovemos es que se descarboxile este tipo de compuestos orgánicos. Cuando este oxígeno introduce su par de electrones acá, este par de electrones se viene hacia acá y polarizo esto de aquí, dándome lugar a este nuevo, permítanme tantito, lo voy a dibujar como enolato. A ver, déjenme ver, no, no lo voy a dejar como enolato. No, sí, cómo no. Este oxígeno tiene un par de electrones que va a agarrar este protón de aquí. Entonces me va a quedar con esto de acá. Lo voy a dibujar en forma de enolato y finalmente lo voy a dibujar así. Más CO2. Hay una descarboxilación, una liberación de CO2. Como último paso de la reacción, esto ya tengo un enolato. La última etapa de la reacción es que voy a transferir el protón más menos protón. Lo voy a transferir hacia este lugar. Lo puedo transferir en una sola etapa o la puedo transferir en dos etapas. Vamos a ver. Si yo lo transfiero en dos etapas, yo lo que voy a hacer es que voy a tener este anión en esta posición. Carga negativa. Este carbonilo queda protonado. Uno, 2. Y aquí está mi grupo R. Uno, 2. Uno, 2. Ahí está mi grupo R. Este oxígeno queda con carga positiva. Qué fea carga positiva. Ya que queda con esta carga positiva, pues ahora sí este anión se puede protonar. Y me va a dar lugar a esta cetona metílica sustituida con ahora un nuevo grupo. De esta manera hice un nuevo enlace carbono-carbono. La síntesis acetil-acética me sirve para hacer más grande la cadena de cetonas, ir haciendo más grande una cadena. Voy haciendo, prolongando la complejidad de la cadena. Este es el mecanismo por el cual la síntesis de acetil acetato de etilo trabaja. ¿Qué tengo acá? Veamos estos ejercicios. ¿Qué dice? Dice, muestre las cetonas que resultarían de la hidrólisis y descarboxilación de los siguientes beta cetoésteres. Primero, vamos a ver. Este es mi grupo cetona. Este es el carbono alfa y este es el carbono beta. Este ejercicio lo que estamos viendo es el producto ya de una alquilación de el acetil acetato de etilo. Vamos a dibujar aquí el inciso A. Vamos a localizar estas partes de acá. Aquí está el éster y está sustituido con un grupo fenil. Es esto. Esto provino, esto provino de la síntesis ac- acetato de etilo con este tipo de grupo saliente, puede ser bromuro, cloruro, yoduro y el acetil acetato de etilo. Entonces esto lo que produjo es, número uno, en una etapa necesitamos una base, tenemos que utilizar la misma base en el cual se encuentra sustituido el éster, es decir, etóxido de sodio, por ejemplo, y como segunda etapa, mi electrófilo, y así tengo este producto. Lo que esta pregunta está tratando de decir es
¿qué es lo que pasa si yo hidrolizo mi éster y lo descarboxilo? Les había contado también que podemos hacer esta hidrólisis en medio básico. Eso es muy común también. Por ejemplo, si yo hidrolizo el éster en medio básico, vamos a realizar el mecanismo de adición-eliminación. Yo polarizo esto de acá, me voy para acá. Oxígeno con carga negativa, OH del hidroxilo catacón, y hacia acá abajo este grupo etoxilo. Muy bien, aquí nada más me faltó esta parte de aquí, fenilo. Muy bien, como segunda etapa viene la etapa de eliminación. Voy a eliminar esto de acá. Si yo elimino el grupo hidroxilo, pues la reacción se regresa. Y si elimino esto, pues logro avanzar a la siguiente etapa. La siguiente etapa es que ahora tengo un ácido carboxílico de este lado y como grupo saliente tengo un etoxilo, carga negativa sobre el oxígeno. El ácido carboxílico es más ácido que el etoxilo, entonces le va a sustraer ese protón. No olvido este sustituyente. Muy bien. Después, en una segunda etapa de reacción, tiene que venir la descarboxilación en medio ácido. Ahorita ya lo voy a dibujar como este carboxilato, pero en una segunda etapa de reacción vamos a agregar un exceso de medio ácido, generalmente ácido clorhídrico, disuelto en una mezcla de etanol-agua. Y entonces, la primera etapa, pues voy a protonar esto de aquí. Me va a dar mi ácido carboxílico y ahora tengo un beta cetoácido, fenilo. Beta alfa, beta cetoácido, beta cetoácido. Los beta cetoácidos en calentamiento, en medio ácido, lo que falta aquí es calentamiento, se descarboxilan para dar los productos cetona exclusivamente. Aquí me conviene colocar aquí mi protón. Muy bien. Lo que viene aquí a continuación es que esto introduce su par de electrones. Polarizo y cuando esto vuelve a introducir su par de electrones, lo que voy a hacer aquí es generar este enol. Este enol, al estar en medio ácido, se protona inmediatamente. Lo voy a colocar ahora con la carga negativa para que vean que este enol se formó y el subproducto de esto fue un protón y dióxido de carbono, CO2. Muy bien, la última etapa de esto es que esto introduce su par de electrones y el carbanión colocado en esta posición alfa se va a protonar. Entonces voy a tener como producto, ya lo protoné, este producto. Esta es la respuesta de el inciso A. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que lo que pasó es que se perdió todo este grupo y exclusivamente se quedó la metilcetona sustituida. Este fue el cambio global. Escribimos el mecanismo para que se visualice, se entienda cómo son cada uno de estos pasos. La hidrólisis y descarboxilación puede ser en medio básico como primera etapa y como segunda etapa medio ácido y calentamiento, o puede ser todo en una sola etapa de reacción, una hidrólisis ácida. Bueno, entonces
¿Cuál es el producto de descarboxilación de este beta? Voy a borrar todo esto de aquí. Perfecto, vámonos para acá. De nueva cuenta, voy a escribir el producto directamente de este producto. ¿Qué quedamos que era el producto? La acetona metílica sustituida con ese grupo fenilo. Este es el producto. Perdemos el fragmento de éster, lo voy a utilizar con plumón. Perdemos este fragmento de éster y de ácido. Y lo que se va a mantener, lo que se va a conservar es este fragmento de cetona metílica. Y aquí está el producto. Muy bien, el inciso B. Para resolver este tipo de ejercicios, yo tengo que encontrar el grupo cetona y visualizar si estoy en presencia de una eh, beta cetoéster. Alfa, beta. Ahí está. Este es el beta cetoéster. Cuando yo hago la hidrólisis, repito, puede ser como una primera etapa una saponificación y una segunda etapa una hidrólisis ácida y calentamiento. Yo lo que voy a hacer es hidrolizar el éster. A ver, aquí necesito plumón. Hidrolizar el éster en rojo para que tenga el mismo dramatismo, ¿va? Hidrolizar y descarboxilar y me voy a quedar exclusivamente con el fragmento de la acetona metílica. Entonces, el producto, el producto de esta hidrólisis de este y descarboxilación va a ser este ciclo. Es esto. El inciso C, ¿qué dice? Tenemos que localizar de nueva cuenta. Esta es la posición alfa, ahí está la beta. Entonces, este es un beta cetoéster. La pregunta es, ¿qué va a pasar cuando yo hidrolizo y descarboxilo este beta cetoéster? Entonces, de nueva cuenta, lo que va a pasar es que yo voy a perder el fragmento éster y se va a descarboxilar y me voy a quedar exclusivamente este ejercicio, el inciso C, está muy trucoso porque este no precisamente sí viene de la síntesis acetilacética, pero en el espíritu de esta pregunta, cuando yo hago la hidrólisis, ya repito otra vez, pueden ser dos etapas, una saponificación básica y una hidrólisis ácida, o puede ser exclusivamente directamente una etapa de hidrólisis ácida y una buena cantidad de calentamiento y tiempo para generar esta cetona. Los subproductos de todo esto es etanol y CO2. Muy bien, si yo quisiera hacer mediante la síntesis acetilacética este producto, el inciso B, tengo que dibujar el acetilacetato de etilo y como una primera etapa, yo requiero que se sustituya en este carbono alfa. Es este carbono alfa, es este carbono alfa. Entonces, el electrófilo, yo voy a romper aquí y voy a romper aquí. Y tengo aquí uno, dos, tres átomos de carbono. Puedo utilizar este bromo 1,3 sustituido con dos grupos salientes. Déjenme ver aquí, borrador. Una primera etapa, necesito etóxido.
una segunda etapa este electrófilo y una tercera etapa, una hidrólisis ácida y calentamiento para la descarboxilación. ¿Por qué sé que es este electrófilo? Voy a borrar esta parte de aquí. ¿Por qué sé que es este electrófilo? Pues porque estoy obteniendo un producto cíclico. Mm, Voy a borrar esto de aquí. Entonces, siguiendo el espíritu del mecanismo de la reacción, yo lo que quiero es con etóxido generar directamente el enolato. Carga negativa. Y ahora voy a ponerle, en vez de X, le voy a poner pues ya directamente bromuros. Me gusta ese grupo saliente. Cuando este introduzca su par de electrones, voy a hacer un mecanismo de reacción SN2. Y así de esta manera, ahora voy a tener uno, 2, 3, 4. Este grupo de aquí. Muy bien. Si yo continúo, aquí tengo otro hidrógeno alfa. Si yo continúo con más equivalentes de etóxido, yo lo que voy a hacer es volver a generar este enolato. Carga negativa sobre este oxígeno, que fue carga negativa. Uno, 2, 3 y aquí el bromo. Muy bien. Aquí nada más me faltó expresar que salió de grupo saliente bromuro. Bromuro con cuatro pares de electrones. Muy bien. Entonces, cuando este vuelve a hacer introduce su par de electrones, este enolato, la carga negativa puede hacer este ataque intramolecular. Y de esta manera obtengo el producto del inciso B. Ya dejé este producto, que es el que está aquí dibujado. Después de su hidrólisis, puede ser, repito, la saponificación en medio básico y después la descarboxilación en el medio ácido y calentamiento. Se va a ir directamente a este producto. Ya está. Tengo mi cetona metílica. Mi cetona metílica. Aquí está. Así es como se resuelve este tipo de ejercicios. Para poder realizar este tipo de ejercicios, nosotros tenemos que saber que debemos de formar los enolatos como primera etapa, como segunda etapa, agregarle el electrófilo. Ya que le agregamos electrófilo, viene la hidrólisis del éster y después la descarboxilación, como ya lo vimos en otra parte ya del video. Entonces, déjame ver, no me estoy aquí pasando algo más. Síntesis con éter acetil acetate de etilo, es la formación de cetonas metílicas. Por ejemplo, este producto. Por ejemplo, este producto. Una pregunta típica que siempre les van a hacer sus profesores es, ¿cómo sintetizaría este producto? Y lo primero que debemos de hacer es visualizar, analizar qué producto es. Yo lo primero que veo aquí que me llama mucho la atención
Necesito esto. Sí. Es que tengo este fragmento, una acetona metílica. Una acetona metílica sustituida con este grupo N-propilo y con este grupo alilo. Entonces, ¿qué es lo que yo propongo? Porque ese es el espíritu de este tipo de preguntas. ¿Cómo sintetizaría este producto mediante la síntesis acetilacética? Bueno, entonces lo que tenemos que hacer para responder este tipo de preguntas es dibujar primero el acetil acetato de etilón y decir, como primera etapa, yo lo que necesito es mi etóxido de sodio o etóxido de potasio, es indistinto, una base que me sustraiga este hidrógeno alfa. Como segunda etapa, yo aquí elijo, puedo sustituir con este grupo N-propilo o con este grupo alilo. Voy a iniciar primero con el grupo propilo. Voy a ponerle un muy buen grupo saliente. Ahora le voy a poner un tosilato. Uno, 2, 3. Uno, 2, 3. Muy bien, este tosilato. El resultado neto de esta reacción es que voy a obtener este producto. La sustitución en alfa con este N-propilo. Ahí está. En una segunda etapa de reacción, ahora sí ya viene, le voy a agregar este grupo alilo con un buen grupo saliente. Por ejemplo, yoduro. Yoduro de alilo. Ahí está. Uno, 2, 3 carbonos. Uno, 2, 3 carbonos. Yoduro del hilo. Antes de yoduro del hilo, ya me estoy aquí adelantando. Necesito sustraer la base. Necesito sustraer el hidrógeno alfa de esta posición con una base. Esto se logra en la síntesis acetilacética con etóxido de sodio o etóxido de potasio. En una segunda etapa, ahora sí, mi yoduro del hilo. Y en una tercera etapa, que ya es la que puede ser la hidrólisis básica y después la descarboxilación ácida, o directamente en una sola etapa, la hidrólisis ácida y descarboxilación del éster, calentamiento. Y esto me va a dar lugar a este producto. Ah, el intermediario, más que intermediario, vamos a dibujar directamente el producto. Uno, 2, 3 átomos de carbono, uno, 2, 3 átomos de carbono. Y ahora tengo que ponerle el grupo al hilo. Y así ya generé el producto que está aquí. Son mediante dos etapas de reacción. Yo elegí primero añadir el grupo propilo y luego agregar el grupo alilo. Puede intercambiarse esto. Este es el tipo de respuestas que uno requiere para este tipo de ejercicio. Aquí dice mecanismo. El mecanismo ya lo expliqué en una diapositiva anterior. Muy bien. Esta pregunta, vamos a ver qué dice. Dice, los siguientes cetonas metílicas, ABC, pueden ser sintetizados mediante la síntesis del éster acético. Muestre cuáles son los reactivos para este. Bueno, para cada inciso. Entonces, lo primerito que voy a hacer es, pues, visualizar, ¿no? Veo que aquí está el fragmento que correspondía a el acetilacetato de etilo. Sobre todo que veo aquí esta acetona metílica. Esta acetona metílica. Pero todo este fragmento es el que corresponde al acetilacetato de etilo. Este tipo de preguntas lo que solicita es que uno indique cómo sintetizaría esto a partir de acetilacetato de etilo. Una primera etapa de reacción, yo necesito una base, etóxido de sodio, etóxido de potasio. En una segunda etapa, que el otro fragmento, veo que el otro fragmento es un grupo bencílico. A ver,
es un grupo bencílico. Entonces, como es un grupo bencílico, yo lo que tengo que dibujar aquí es un CH2 y ponerle un buen grupo saliente. Puedo ponerle un halogenuro o un tosilato. Esta es la segunda etapa. Y como tercera etapa de la reacción, puedo hacer primero una hidrólisis, una saponificación de cetona y una cuarta etapa, la descarboxilación del beta-cetoácido y calentamiento. Y esto les va a dar el producto del inciso A. Lo voy a dibujar. 1, 2, no me gustó. CH3. Ahí está, este es el producto. Inciso B. Dice el inciso B. ¿Cómo sintetizar esto a partir de la síntesis acetilacética? Es un ejercicio ya muy parecido al que hicimos en otra etapa. Tengo que dibujar el fragmento que corresponde a el acetilacetato de etilo, es decir, mi cetona metílica. Y lo demás, y lo demás es el fragmento que voy a unir. Si se dan cuenta, se parece muchísimo a un ejercicio que acabamos de hacer. ¿Qué debo de hacer para el inciso B? Dibujar el acetilacetato de etilo. Es una cosa increíble porque esta es la manera en la cual los químicos vamos construyendo cadenas de átomos de carbono más complejas. Una primera etapa necesito forzosamente condiciones básicas para formar el enolato, etóxido de sodio. Una segunda etapa, analizo la estructura. Necesito esta 1, 2, 3, 4 átomos de carbono, una cadena de 4 átomos de carbono y en este caso con dos grupos salientes. Yo puedo poner dos tosilatos. 4 átomos de carbono, 1, 2, 3, 4. O tosilo. Vuelvo a contar. 1, 2, 3, 4 átomos de carbono. Como tercera etapa, repito, puedo decir que sea una hidrólisis básica y luego una hidrólisis ácida, una descarboxilación ácida, o todo directamente en una hidrólisis ácida y una descarboxilación, un calentamiento para descarboxilar el intermediario beta-cetoácido mediante el mecanismo que ya revisamos. Esto me va a dar este producto, la cetona, la metilcetona sustituida con 1, 2, 3, 4, 5, así. Esto es inciso C, el inciso C. Recuerden, hay que identificar con mucha claridad cuál es el fragmento del acetilacetato de etilo. Este es el fragmento. Y veo los sustituyentes. Veo que los sustituyentes son dos diferentes. Está este primero y está este segundo. Este es un grupo alilo, este es un grupo bencílico. Entonces son dos etapas diferentes. Pueden ser indistintas el orden. Yo voy a elegir primero colocar el alilo y luego colocar el bencilo. Puede ser al revés, puedo colocar primero el bencilo y luego el alilo. Eh, Vamos a ver, ¿qué necesito? Necesito primero dibujar mi acetilacetato de etilo. Una primera etapa, etóxido de sodio, de potasio como base. Como segunda, voy a colocar este bencilo y un buen grupo saliente. Bromuro. Muy bien. ¿Qué me va a dar esto? Son dos etapas diferentes. ¿Qué me va a dar esto? Me va a dar este intermediario. Fenilo. Ahora, para completar la síntesis,
Estamos hablando, ¿verdad? Que estamos sintetizando cosas nuevas. Necesito de nueva cuenta etóxido, etóxido de sodio, etóxido de potasio. Ah, y ahora le voy a colocar el segundo grupo. Puede ser un yoduro de alilo. Los yoduros de alilo son comerciales, comercialmente disponibles. Y una tercera etapa de hidrólisis ácida y calentamiento. Hidrólisis del éster, descarboxilación del betacetoácido para darme lugar a este producto. Mm, fenilo al hilo. Este es el producto. Así se utiliza la síntesis acetilacética para producir este tipo de compuestos, pues, de mayor complejidad. El asunto aquí es localizar el fragmento de cetona metílica. Muy bien, ¿qué más tengo aquí? Síntesis malónica. La síntesis malónica, al igual que la síntesis acetilacética, me sirve para, a partir de ésteres malónicos, que son estos que están aquí, sustituir su posición alfa para tener este tipo de grupos sustituidos en la posición alfa. Después la hidrólisis de ambos ésteres del malonato y finalmente un calentamiento en medio ácido para descarboxilar. ¿Qué es lo que tenemos como resultado neto de esto? Tenemos un ácido carboxílico que está sustituido en la posición alfa. Aquí lo dice muy claro, es un ácido acético sustituido en alfa. Vamos a ver cuál es el mecanismo de reacción. El mecanismo de reacción del éster malónico. Bueno, pues primero vemos que ambos son etilos, entonces yo necesito como primera etapa de reacción un etóxido. Carga negativa en el etóxido, lo que voy a hacer es formar un enolato, oxígeno, carga negativa. Y como segunda etapa de la reacción, lo que yo necesito ahora es un buen grupo saliente, un grupo alquilo con un buen grupo saliente. Yo voy a colocar un halogenuro de alquilo primario. Cuando este NOL introduce su par de electrones, yo lo que puedo hacer es sustituir mediante un mecanismo SN2. Ujú. Aquí regenero esta parte de acá y aquí ya tengo este grupo alquilo y el grupo saliente pues fue un halogénuro de alquilo, un tosilato. Muy bien. Como segunda etapa de la reacción viene primero una etapa, aquí dice directamente de hidrólisis ácida. Entonces vamos a dibujar la hidrólisis ácida. Puede ser también un mecanismo de saponificación primero. Vamos a hacer esto. Tengo ahora esto con carga positiva. Voy a hacer más grande esto para que me alcance. Muy bien. No, me hago más para acá. Sí, ya estoy perfecto. Muy bien. Después viene, como es una hidrólisis de éster, pues viene la molécula de agua y me ataca por medio de un mecanismo 1-2 el éster OH o H, H más. Aquí viene esto de acá. Después voy a hacer una transferencia de protón más menos protón. Voy a protonar ahora este alcohol.
Para que este oxígeno ya no tenga carga positiva, voy a transferir la carga positiva al otro oxígeno y voy a tener, ay, aquí todavía no está polarizado, aquí está como OH, aquí está como OH, aquí está como este grupo de aquí, protonado con carga positiva. Ahora sí, puedo introducir el par de electrones y mi grupo saliente ahora es etanol. Me da, me va a quedar ahora este grupo, oxígeno con carga positiva, aquí como ácido. Como tengo que hidrolizar este éster, aquí estoy perdiendo estos grupos de aquí. R, 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 R. Voy a protonar esto de acá. Hago una transferencia de protón, más menos protón. Me va a dar lugar a... Tengo que hidrolizar el otro éster. Así, 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 así. OH, R. Viene de nueva cuenta una molécula de agua y mediante el mecanismo de adición-eliminación, puedo hacer de una sola etapa la adición-eliminación, que es lo que debo de describir cuando escribo el mecanismo, que polarizo y cuando esto vuelve a introducir su par de electrones, saco este grupo. Corre riesgo de que esté sacando tóxido en medio ácido. Entonces, pues eso no es tan permitido. Vámonos por pasos. No puedo sacar una carga negativa como un etóxido si estoy en medio ácido. Debo sacarlo neutro al menos. Déjenme ver en qué me quedé. En esto se adicionó el agua. OH, hay que dibujarlo con mucho cuidado, no nos vayamos a confundir. R, muy bien, este oxígeno tiene carga positiva. Voy a realizar una transferencia de protón, más menos protón. Voy a protonar esto de aquí, carga positiva. Para acá, OH, para acá, OH, para acá, para acá, para acá, para acá, para acá. Ácido carboxílico y aquí sustituido con un grupo alquilo. ¿Qué sigue? Voy a introducir el par de electrones y ahora sí, ya puedo expulsar una molécula de etanol. Voy a sacarla por aquí. Etanol. Y de este lado me va a quedar un ácido carboxílico. Tengo un ácido malónico sustituido en la posición alfa. ¿Qué sigue? Descarboxilación. ¿Por qué ocurre esta descarboxilación? Porque igual que los beta cetoácidos, aquí tengo un beta de ácido carboxílico y estos se pueden descarboxilar. Control Z. Se pueden descarboxilar y formarme este tipo de estructuras. Aquí polarizo, aquí formo un enolato. Mm, mm, R. Liberé CO2 y liberé un protón, este protón de aquí. Entonces este protón se va hacia la posición alfa. Ah, caray.
Ahora sí. Mm, 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 R, así. Entonces, lo que tenemos aquí es un ácido acético sustituido. Es la síntesis malónica esta. Este es el mecanismo de reacción. Tanto por síntesis malónica como por síntesis acetilacética, nosotros podemos formar una amplia cantidad de compuestos orgánicos, aprovechando la reactividad de los enolatos estabilizados. Aprovechamos la estabilidad de los enolatos, aprovechamos la reactividad de los electrófilos para las reacciones SN2, después hidrolizamos un grupo éster, lo descarboxilamos y podemos tener estas arquitecturas orgánicas más complejas. Déjenme ver dónde voy. Dice esta diapositiva. Aquí es el mecanismo de reacción que yo ya acabo de escribir. Es decir, que a partir de un éster malónico, lo que voy a obtener al final es un ácido carboxílico alfa sustituido. Es decir, al final lo que voy a obtener es no un éster, voy a obtener un ácido. Muy bien. La siguiente diapositiva viene, pues, obviamente, aplicaciones del ácido malónico. Aquí ya coloqué también el mecanismo de la alquilación y la hidrólisis. Eso ya lo hice. Ahora aquí dice es lo mismo. A ver, estoy picándole a la misma. Síntesis malónica. Dice, ¿cómo si se sintetizaría este tipo de productos mediante la síntesis malónica? Lo primero que debo de observar con mucho detalle es encontrar el fragmento que corresponde al ácido acético. Este es el fragmento del ácido acético. Y veo que tiene dos sustituyentes en la posición alfa. Tiene este grupo etilo y tiene este grupo bencilo. Entonces, este tipo de preguntas siempre les va a decir cómo a partir de la síntesis malónica sintetizaría el siguiente producto, este. Entonces, lo que uno debe describir es que uno lo sintetiza a partir de el éster malónico, el éster dietílico del ácido malónico. Y como primera etapa de reacción, pues necesito una base como etóxido de sodio, etóxido de potasio. Tengo que elegir la misma base del cual está sustituido el éster para evitar transesterificaciones, mezclas de productos. Como segunda etapa, voy a colocar, por ejemplo, el grupo etilo que está aquí. Un grupo etilo en presencia de un buen grupo saliente, un halogénuro de alquilo, voy a elegir cloro. Y esto me va a dar lugar a este intermediario. Como este ácido malónico, bueno, este producto de síntesis malónica está disustituido, entonces tengo que dibujar mi intermediario. Este es el intermediario, ya coloqué el grupo etilo. Como segunda etapa de la reacción, ahora lo que debo de hacer es sustituir con el siguiente grupo. El siguiente grupo es este bencilo. Entonces, nuevamente necesito sustituir este hidrógeno de esta posición alfa que es ácido. Necesito formar el enolato. Entonces, yo necesito etóxido de sodio, etóxido de potasio. Segunda etapa, un bencilo. Puedo colocar un tosilato. Y tercera etapa, ahora sí puedo hacer la hidrólisis ácida y calentamiento para favorecer no solamente la hidrólisis del compuesto diácido, sino su descarboxilación. ¿Me voy para acá? No, me voy para acá. Y lo que voy a obtener es
el compuesto ácido carboxílico disustituido, ya descarboxilado. Este es el fragmento del ácido acético. Tengo que colocarle el grupo etilo y el grupo bencilo. Agarro esto de aquí. Aquí está mi grupo etilo. Aquí está mi grupo bencilo. Y lo que correspondía al grupo malónico, aquí lo tengo todavía. Entonces es algo intuitivo visualizar en dónde era el fragmento del éster malónico y cuáles son los grupos que se van uniendo a este ácido malónico que tengo aquí. Dice formación de ácidos carboxílicos sustituidos. Dice a partir de la síntesis malónica proponga una síntesis para la formación de estos ácidos carboxílicos. Entonces, lo primero que se debe de hacer en este tipo de ejercicios es, pues, dibujar la estructura. Dice 3-fenilpropanoic ácido propanoico. Entonces, lo primero que debo de hacer es dibujar el ácido propanoico. Este es el ácido propanoico, 3 átomos de carbono. En la posición 3 hay un grupo fenilo. Entonces, inciso A, este es el producto. ¿Cómo podemos sintetizar este producto mediante la síntesis malónica? Lo primero que voy a hacer es encerrar el fragmento ácido acético y como segunda etapa voy a encerrar el grupo que yo voy a unir. Entonces, separando estas cosas aquí, me queda ya, entonces, que para hacer la síntesis acetilacética yo necesito el éster malónico, perdón, no es la síntesis acetilacética, es la síntesis malónica. Necesito el éster malónico, el dietil malonato de dietilo, perdón. Y una primera etapa necesito una base, tóxido de sodio o etóxido de potasio. Es más común encontrar sodio en un laboratorio para formar la base tóxido. Como segunda etapa necesito este bencilo con un buen grupo saliente. Puedo colocarle un halogénuro del kilo. Puedo colocarle un tosilato, puedo ponerle un bromuro, por ejemplo, comercialmente disponible. Y como tercera etapa de la reacción, puedo hacer una saponificación y una cuarta etapa, una hidrólisis ácida y calentamiento. De esta manera voy a obtener el producto del inciso A. Esas son las condiciones de reacción. Eso es lo que me pide este tipo de preguntas. Inciso B. Inciso B. Dice metilpropanoic acid, 2-metilpropanoic acid. Vamos a ver qué es esto de 2-metilpropanoic acid. Primero dibujo el ácido propanoico. Y luego en la posición 2 coloco un metilo. La pregunta dice, ¿cómo puedo sintetizar esto a partir de la síntesis malónica? Debo de identificar el fragmento ácido acético. Este es el fragmento ácido acético. Y después debo de encontrar qué sustituyente se utiliza. Son dos metilos. Son dos metilos. Entonces, a partir de la síntesis del ácido del malonato de dietilón, necesito primero una base, etóxido de sodio. Número dos, necesito un electrófilo, es decir, un metilo con un muy buen grupo saliente. Se me ocurre añadir no solamente un mol
un equivalente o un mol de yoduro de metilo, sino colocar de una vez dos moles. Vamos a hacerlo separado. Primera etapa, yoduro de metilo, y esto me va a dar lugar a este intermediario. Aquí un CH3. Como segunda etapa, porque necesito agregarle más etilo, más metilo, perdón, es como primera etapa de la reacción, etóxido de sodio, etóxido de potasio. Número 2 es formar el enolato en esta posición, ¿verdad? Otra vez yoduro de metilo, que es comercialmente disponible. Y número 3 puedo hacer esto de la saponificación e hidrólisis ácida y calentamiento, o de una vez, de una sola etapa, hidrólisis ácida y calentamiento. Esto me va a dar lugar a el producto. Este. Este ácido acético sustituido con dos grupos metilos. Muy versátil la síntesis acetilacética y la síntesis malónica. Así es como los químicos orgánicos sintetizamos estructuras más complejas. Inciso C, ácido fenil 2 butanoico. Primero, tenemos que dibujar de qué estamos hablando. Fenil butanoico. Ácido butanoico, en la posición 4 hay un grupo fenilo. Es esto. ¿Qué debo de hacer? Pues primero debo de identificar cuál es el fragmento ácido acético. Y como segunda etapa debo de ver a qué lo unieron a esto. Entonces, es un grupo etilo con un grupo fenilo y necesito un grupo saliente. Debo dejar hacia acá abajo. Primera etapa, necesito un etóxido de sodio. Ah, ok, ok, ok. Ya me estoy saltando las trancas. Voy a borrarlo del inciso A. Necesito borrar más. Perfecto. Voy a borrar el inciso B ya también de una vez. Estamos hablando del inciso C, este producto que está acá arriba dibujado. Entonces, mediante la síntesis del malonato de dietilo, primero necesito una base, etóxido de sodio, para formar el enolato. Como segunda etapa, necesito agregar el electrófilo. Tiene dos átomos de carbono. Entonces, finalmente, necesito un buen grupo saliente. Puedo colocar cloro en esta ocasión. Como tercera etapa, necesito hacer la hidrólisis de los ésteres y la descarboxilación en medio ácido y calentamiento. De esta manera voy a obtener este producto, el inciso C. Inciso D. Muy bien, inciso C parece que es un ciclo, ciclopentan carboxylic acid. Ok, ciclopentan carboxylic acid. Es esto. Si se dan cuenta, es un compuesto cíclico y a lo mejor no se ve a primera instancia esto cómo puede provenir de la síntesis malónica, pero sí proviene de la síntesis malónica. Primero tenemos que identificar el fragmento ácido carboxílico, eh, fragmento ácido acético. Este es el fragmento de ácido acético. Ahora tengo que encontrar a qué lo unieron. Lo unieron a esta cadena de átomos de carbono
uno, dos, tres, cuatro átomos de carbono, donde van a tener dos grupos salientes. Entonces, mediante la síntesis malónica, dibujo esto. En una primera etapa necesito el etóxido de sodio y como segunda etapa cuento uno, dos, tres, cuatro átomos de carbono con dos grupos salientes. Voy a colocar bromos. Uno, dos, tres, cuatro. Ahí está. Lo que va a suceder es que primero voy a sustituir esto. Uno, dos, tres, cuatro. Bromuro. Necesito más base para seguir formando el enolato, seguir alquilando este hidrógeno alfa. Entonces, primera etapa, etóxido de sodio. Segunda etapa, puedo colocar directamente la hidrólisis ácida y el calentamiento para que me dé ya el producto de ciclación intramolecular, la hidrólisis del éster y la descarboxilación de uno de ellos. Me va a dar ya directamente el producto este ciclopentan metan carboxílico ácido. Ácido ciclopentan metan carboxílico. Ese es el inciso D. Ah, y es muy interesante este ejercicio porque son muy similares a los que ustedes tienen en sus series. Dice cómo utilizaría la síntesis malónica para hacer los siguientes productos en este primer ejercicio. El segundo dice a través de la síntesis acetilacética cómo sintetizaría el producto. Entonces, la clave de todo esto, ya para finalizar esta videoclase, si acá arriba dice que es a partir del síntesis del éster malónico, lo que yo debo de identificar es cuál es el fragmento ácido acético y cuál es el electrófilo que le unieron. Lo mismo para este otro ejercicio de aquí. A ver, primero identifico el fragmento del ácido acético y voy a identificar hacia qué está unido. Este inciso B son dos etapas. Primero alquilaron con un grupo etilo y luego con este grupo ciclopentan, metil y aquí un grupo saliente. Este se parece mucho al que acabamos de hacer. Tenemos que identificar el fragmento ácido carboxílico, bueno, más que el fragmento ácido carboxílico, el fragmento ácido acético y ver hacia qué electrófilo lo unieron a un grupo uno, 2, 3, 4, 5. 1, 5 eh, puede ser 1,5 dibromopentano, 1,5 dicloropentano, 1,5 ditosilato, ditosilpentano, y este es para la síntesis del ácido malónico. Para la síntesis del éster acetilacético, lo mismo, yo tengo que identificar dónde se encuentra el fragmento de la acetona metílica y visualizar cuáles son los grupos a los cuales se encuentran unidos. Aquí se puede ver que son dos etapas. En una le agregaron este electrófilo y en la otra le agregaron este electrófilo. Se tiene que hacer dos etapas separadas. Aquí, en este ejercicio de acá, puedo ver que este es el fragmento de la acetona metílica y también puedo ver que le añadieron un
compuesto orgánico que tenía dos grupos salientes. El inciso C es un ejercicio más avanzado. La pista que aquí ponen es considere un intermediario, una acetona 2,6-dicetona como intermediaria. Lo que está pasando en esta es muy parecida a la síntesis de Robinson, es decir, que hubo una condensación intramolecular para dar esta acetona alfa beta insaturada. No me lo van a creer, pero a partir de la síntesis acetilacética, nosotros podemos hacer esto y descubrir cuál era el electrófilo. Este ejercicio está muy padre, es el tipo de ejercicios que un maestro maldoso coloca en exámenes finales o en exámenes de extraordinario. Combinar dos temas, la síntesis acetilacética junto con la ciclación de Robinson. Entonces, es el tipo de cosas que los profesores esperan de lo que sus alumnos puedan resolver. Y pues muchas gracias por su atención. Me gustó, no se ve esta diapositiva, se las coloqué aquí. Este, muchas gracias por su atención y espero que esta clase de síntesis acetilacética y síntesis malónica les haya gustado y les ayude a resolver sus ejercicios de su serie. Con esto se concluye ya la unidad número 5, compuestos carbonílicos. No exagero si yo les digo que la síntesis acetilacética y la síntesis malónica son el tema clímax de toda la química orgánica 2, porque involucra temas desde sustituciones SN2, reactividad de adición 1,2 y las reactividades de derivados de ácidos carboxílicos. Este par de temas, síntesis malónica y síntesis acetilacética, es virtualmente de lo que está hecho un final de química orgánica 2. Virtualmente este es el gran tema que ustedes como alumnos deben dominar. Les deseo mucha suerte y nos vemos para la siguiente. Culmino esta presentación. Dejo de compartir y nos vemos la siguiente. Bye bye.